¿puede un hombre cambiar al mundo entero? Sí, Jesús lo hizo. Introducción: el poder de un individuo. La exploración bíblica. Sí, ¿puede un hombre cambiar al mundo entero? Sí, Jesús lo hizo. Revela cómo individuos ordinarios pueden transformar la historia humana a través de la fe, la obediencia y el valor, como se ve en la vida de Jesús. El poder de un individuo se ilustra a través de historias bíblicas, como la de Noé, quien, a pesar de vivir en un mundo corrupto, encontró gracia ante los ojos de Jehová y, mediante su obediencia, preservó la humanidad entera, demostrando que un solo acto de fe puede tener un impacto universal. La fe y la obediencia de Noé lo llevaron a construir un arca sin haber visto lluvia jamás, soportando el ridículo y la incredulidad de sus contemporáneos, y finalmente asegurando la supervivencia de todas las especies y transformando el futuro de la humanidad entera. Y otra figura clave es Abraham, quien recibió el llamado de Dios para dejar su tierra y su parentela, y, a través de su obediencia, se convirtió en el padre espiritual de naciones enteras, y su descendencia sería innumerable, trascendiendo fronteras geográficas y culturales. En la historia de Moisés también se presenta como un ejemplo de transformación, desde ser un príncipe de Egipto hasta convertirse en el libertador de Israel, a pesar de sus limitaciones personales, como la dificultad para hablar y la inseguridad, pero con el poder divino de Dios, pudo enfrentar al imperio más poderoso de su tiempo y liberar a una nación entera de la esclavitud. Y finalmente, la historia de José, quien fue vendido como esclavo y traicionado por sus hermanos, pero finalmente se convirtió en un líder en Egipto, muestra cómo Dios puede capacitar a los elegidos para cumplir con su propósito, destacando que el propósito de esta jornada es descubrir ejemplos bíblicos, extraer principios atemporales e inspirar acción personal en la vida cotidiana. Ejemplos de personas que cambiaron el mundo. En la sección de ¿puede un hombre cambiar al mundo entero? Sí, Jesús lo hizo. Presenta historias de personas que cambiaron el mundo a pesar de las circunstancias adversas, como José, quien fue encarcelado injustamente pero luego se convirtió en gobernador y salvó a Egipto y naciones circundantes de la hambruna. David, quien comenzó como un pastor de ovejas, se convirtió en el rey de Israel y gobernante del reino unificado más grande de la historia israelita, y es conocido por su valentía frente a Goliat, donde su confianza en Dios lo llevó a la victoria. En Nehemías, quien comenzó con oración y ayuno, organizó la reconstrucción de las murallas de Jerusalén en solo 52 días y guió al pueblo a un reavivamiento espiritual y social. Daniel, quien sirvió con distinción a 4 emperadores consecutivos, mantuvo su integridad y fidelidad a Dios incluso ante la muerte, y su valentía llevó a decretos reales que honraban a Dios. Esther, quien se presentó ante el rey sin ser llamada y arriesgó su vida para salvar a su pueblo, es un ejemplo de cómo una persona puede cambiar el curso de la historia con valentía y fe. Juan el Bautista, quien predicó un mensaje de arrepentimiento y preparó el camino para el Mesías, es un ejemplo de humildad y comprensión del papel que se tiene en la vida. Los 12 apóstoles, quienes eran hombres comunes, transformaron el mundo con su mensaje y ejemplo, y personas como Pedro, quien se transformó de un pescador ordinario a un predicador valiente, y Pablo, quien se convirtió del perseguidor de la Iglesia al improbable apóstol, son ejemplos de cómo Dios puede usar a cualquier persona para cambiar el mundo. La vida de Pablo, un ejemplo de transformación. La vida de Pablo es un ejemplo de cómo un hombre puede cambiar al mundo entero, ya que después de su encuentro transformador con Jesucristo, se convirtió en un prisionero por el Evangelio y autor de gran parte del Nuevo Testamento, lo que tuvo un impacto global a través de sus cartas bíblicas, viajes misioneros, iglesias establecidas y países alcanzados. Jesús, el hombre que cambió todo. Jesús, el hombre que cambió todo, nació de manera humilde, tuvo un ministerio transformador de solo 3 años de enseñanza pública, murió de manera sacrificial en la cruz y resucitó victoriosamente, conquistando la muerte y transformando la historia. Jesús no vino a imponer poder terrenal, sino a mostrar un camino de humildad, perdón y restauración. Su ejemplo no fue de conquista por la espada, sino por el amor. A través de actos sencillos, como tocar a un leproso o defender a una mujer adúltera, reveló el carácter de Dios, lleno de misericordia, justicia y verdad. Su influencia no se basó en ejércitos, sino en la verdad vivida con integridad. En las enseñanzas revolucionarias de Jesús, como amad a vuestros enemigos, dejad a los niños venir a mí y el mayor sea como el menor, invirtieron la estructura de poder y prestigio social, y establecieron el amor como señal distintiva de sus seguidores. En los milagros de Jesús, como calmar tormentas, multiplicar alimentos y resucitar a Lázaro,
demostraron su poder sobre la naturaleza y la muerte, y su sanidad integral restauró cuerpos, mentes y espíritus. La cruz de Jesús fue un sacrificio transformador que tuvo un alcance universal, ofreció perdón completo y reconciliación divina, y se convirtió en un emblema universal de amor sacrificial y esperanza eterna. En la resurrección de Jesús fue una victoria definitiva que confirmó su autoridad sobre la muerte, y su impacto ha transformado vidas en todo el mundo durante más de 2000 años. En la Gran Comisión de Jesús es un mandato global que llama a sus seguidores a ser discípulos, enseñar y transmitir integralmente sus enseñanzas, y promete su presencia constante y poder divino. Los primeros cristianos y el poder de la fe. En los primeros cristianos, a pesar de la persecución intensa, crecieron exponencialmente en el Imperio Romano, y sus características, como la orientación divina, la disposición al sacrificio y la perspectiva eterna, los convirtieron en agentes de cambio. La fe es una certeza transformadora que se define como la convicción de lo que no se ve, y su poder puede transformar circunstancias imposibles en victorias divinas, como se ve en la caída de los muros de Jericó y la conquista de reinos. La obediencia es un elemento clave para seguir el llamado de Dios, y requiere escuchar y reconocer su voz en su palabra y el Espíritu, y decidir conscientemente seguir su dirección divina. Cualidades y acciones para el cambio. En la sección de ¿puede un hombre cambiar al mundo entero? Sí, Jesús lo hizo se centra en las cualidades y acciones necesarias para implementar el cambio en el mundo, inspiradas en la vida y enseñanzas de Jesús, quien es el ejemplo perfecto de cómo actuar con obediencia, perseverancia y amor. La perseverancia es fundamental para enfrentar las pruebas y oposiciones inevitables, y se basa en la victoria ya asegurada por Cristo, como se menciona en Juan 16:33, donde Jesús dice: «Yo he vencido al mundo». La humildad es otro aspecto clave, y se manifiesta a través del servicio a los demás, como lo enseñó Jesús en Mateo 20:26, donde dice: «El que quiera hacerse grande, sea vuestro servidor», y lo demostró al lavar los pies de sus discípulos, como se relata en Juan 13:1-17. Del amor es una fuerza transformadora que debe ser sacrificial, radical, activo y universal, como lo describe Jesús en diferentes pasajes, como nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y se refleja en el amor de Dios por el mundo, que dio a su Hijo unigénito, como se menciona en Juan 3:16. La visión es esencial para ver lo invisible y tener una perspectiva divina, como se menciona en Proverbios 29:18, donde se dice: «Donde no hay visión, el pueblo perece», y se debe basar en la palabra de Dios, como se enseña en Habacuc 2:2, donde se dice: «Escribe la visión, y declárala en tablas». Del valor bíblico se origina la confianza en Dios, como se menciona en Salmo 27:1, donde se dice: «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?», y se manifiesta la capacidad de enfrentar gigantes y obstáculos con fe y confianza, como se enseña en Josué 1:9, donde se dice: «Esfuérzate y sé valiente». La paciencia es necesaria para esperar el tiempo de Dios, que incluye la siembra, el desarrollo y la cosecha, como se menciona en Gálatas 6:9, donde se dice: «No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos». La integridad es fundamental para generar confianza y credibilidad, y se define como la consistencia entre lo que creemos, decimos y hacemos, como se menciona en el ejemplo de Job, quien mantuvo su integridad incluso en sufrimiento extremo. La comunidad es esencial para el crecimiento y el apoyo mutuo, y se caracteriza por la unidad, la diversidad de dones y el apoyo mutuo, como se enseña en Efesios 4:4, 1 Corintios 12:4 y Gálatas 6:2. La oración es la conexión divina que nos permite comunicarnos con Dios y buscar su guía y dirección, como se menciona en el modelo de Jesús, quien oraba regularmente, especialmente antes de decisiones importantes y pruebas difíciles, y en el ejemplo de Daniel, quien oraba 3 veces al día, incluso cuando significaba enfrentar la muerte. Obstáculos al cambio y la respuesta divina. Los obstáculos al cambio incluyen la duda, el miedo y la oposición, pero la respuesta divina es la promesa de presencia y apoyo, como se ve en las historias de Moisés, Gedeón y Tomás, quienes recibieron la respuesta divina: «Yo estaré contigo y Jehová está contigo». El miedo es otro obstáculo al cambio, pero el amor perfecto echa fuera el temor, como se menciona en 2 Timoteo 1:7, donde se dice: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». O la oposición, ya sea externa, interna o espiritual, también puede ser un obstáculo al cambio, pero la respuesta divina es la promesa de presencia y apoyo, como se ve en las historias de Nehemías
Pablo y Elías. Del desánimo es otro obstáculo al cambio, pero la respuesta divina es el descanso, la restauración y el recordatorio de propósito y promesa de presencia, como se ve en las historias de Elías, Jeremías y David. Muchos piensan que necesitan tener todo resuelto para comenzar. Sin embargo, en la Biblia vemos que Dios llama a personas en medio de sus dudas y debilidades. Lo importante no es cuánto sabes, sino cuán dispuesto estás a obedecer. La transformación verdadera comienza cuando el corazón decide confiar en las promesas de Dios más que en los temores humanos. Principios prácticos para el cambio. Los principios prácticos para el cambio incluyen la fidelidad, la multiplicación, el círculo de influencia y los pequeños actos, como se menciona en Lucas 16:10, donde se dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La multiplicación se logra a través del discipulado profundo y la inversión en las personas, como se ve en la historia de Jesús y sus discípulos, quienes transformaron el mundo conocido. El círculo de influencia incluye a uno mismo, la familia, la comunidad y el mundo, y se puede comenzar a influir en cada uno de estos ámbitos a través de pequeños actos, como se menciona en Proverbios 4:23, donde se dice: guarda tu corazón, porque del mana la vida. En los pequeños actos, como dar un vaso de agua o hacer una ofrenda, pueden tener un gran impacto y no perderán su recompensa, como se menciona en Mateo 10:42, donde se dice: cualquiera que diere un vaso de agua fría, no perderá su recompensa. Visión eterna y perspectiva temporal. En la sección de ¿puede un hombre cambiar al mundo entero? Sí, Jesús lo hizo. Destaca la importancia de tener una visión eterna y una perspectiva temporal, donde lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno, según 2 Corintios 4:18, y cómo esto puede transformar nuestras prioridades y decisiones. Se presentan ejemplos bíblicos como el almuerzo del niño con 5 panes y 2 peces que alimentaron a miles, y el frasco de alabastro que fue una ofrenda personal recordada por toda la historia, para ilustrar cómo las acciones pequeñas pueden tener un impacto eterno. En la sección también destaca la importancia de invertir en lo que perdurará por la eternidad, como las personas, y se presentan ejemplos contemporáneos de servicio médico, educación transformadora y justicia social, siguiendo el ejemplo de Jesús. En la sección concluye con un llamado personal a identificar nuestros dones únicos, reconocer nuestras pasiones y observar las puertas abiertas, para responder al llamado divino y cambiar el mundo, y se nos invita a reflexionar sobre qué área de la sociedad necesita nuestra respuesta y qué sería diferente si respondiéramos al llamado. El impacto de una persona y el llamado a la acción. En la pregunta inicial se plantea sobre el impacto que una persona puede tener en el mundo si desapareciera, y qué vacío dejaría, lo que lleva a reflexionar sobre el propósito y el momento específico de la historia para el que Dios ha creado a cada individuo. Un solo acto de obediencia puede desencadenar una transformación universal y dejar un legado perdurable, ya que una vida entregada a Dios puede resonar a través de las generaciones, y el poder divino puede magnificar la entrega de una sola persona. En la historia bíblica confirma que Dios usa personas ordinarias para lograr cambios extraordinarios, y se destaca la importancia de comenzar con uno, es decir, que el impacto puede comenzar con una sola persona y su entrega a Dios. Del momento para actuar es ahora, y se hace la pregunta de si no es uno mismo quien debe tomar la iniciativa, ya que Dios ha creado a cada persona con dones únicos para un tiempo específico, y si no se actúa ahora, puede que nunca se haga. En la ubicación actual de cada persona es su primer campo misionero y área de impacto, y se cita el versículo de Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, lo que destaca la importancia de ser valiente y esforzarse en el lugar donde se está. Dios nunca ha necesitado multitudes para hacer historia. Siempre ha comenzado con uno. Uno como Moisés, uno como David, uno como Jeremías, uno como Pedro. Tú puedes ser ese uno. No importa tu condición actual, sino tu disposición. Tal vez no cambies el mundo entero, pero puedes transformar tu familia, tu comunidad o tu generación con la guía y el poder del Altísimo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas que vivan con propósito, valentía y compasión. No se requiere fama ni reconocimiento, sino fidelidad. Que cada paso que demos, cada palabra que hablemos y cada decisión que tomemos, refleje que hemos sido tocados por el ejemplo del hombre que realmente cambió el mundo, Jesús, el Mesías prometido. Versículos sobre cómo una persona puede hacer la diferencia. 1 Ezequiel 22:30.
Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la portilla delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. 2 Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. 3 Jeremías 1, 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Versículos sobre la fe transformadora. 4 Hebreos 11, 1. Es, pues, la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. 5 Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta divina acerca de cosas que aún no se veían, temió, y preparó el arca en que su casa se salvase. 6 Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber dónde iba. 7 Hebreos 11, 33. Que por fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Versículos sobre el ejemplo de Jesús. 8 Juan 13, 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 9 Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. 10 Filipenses 2, 8 al 9. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó. Versículo sobre propósito y llamado individual. 11 Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. 12 Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. 13 1 Corintios 1, 27. Antes lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios, para avergonzar lo fuerte. Versículo sobre valentía y obediencia. 14 Josué 1, 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. 15 1 Samuel 17, 45, David a Goliat. Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 16 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de fortaleza, y de amor, y de templanza. Versículo sobre comenzar con poco y ser fiel. 17 Zacarías 4, 10. Porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? 18 Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Versículo sobre visión y legado eterno. 19 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. 20 Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículos adicionales sobre impacto individual, obediencia y propósito divino. Mateo 28, 19-20. Por tanto, id, y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Eclesiastés 9, 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Isaías 58, 10. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Y si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025